bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Cristian Palma, soy abogado de profesión y ejerzo hace más de 10 años en el campo del derecho laboral. A raíz de esta contingencia me propuse aportar con mi experiencia y mi conocimiento de manera de aclarar las dudas que ustedes puedan tener, especialmente en este momento tan difícil. Es por lo mismo que he preparado este primer video en el que vamos a hablar acerca de la Ley de Protección al Empleo. Este video lo estructuré en dos partes. En la primera parte vamos a hablar un poquitito sobre la génesis de la ley, vamos a recorrer su historia, y en la segunda parte vamos a hablar de lleno, vamos a revisar un poquitito sobre el contenido de la ley, sobre el contenido de la ley y las implicaciones que esta ley puede tener. Espero que disfruten el video y bueno, si tienen alguna duda me pueden escribir, me pueden hacer algún comentario y yo voy a procurar responder sus dudas también de manera interna. Me pueden escribir en mi Instagram, así que nada, espero que lo disfruten. Bueno, para entender la Ley de Protección al Empleo, lo primero que debemos hacer es comprender el contexto histórico en el que esta ha sido diseñada. Y seguramente todos estaremos de acuerdo en que la descontrolada expansión del coronavirus representa una de las principales amenazas de nuestro tiempo. Seguramente la principal amenaza en la historia del siglo XXI, la historia del hombre en el siglo XXI. En este contexto no ha habido ningún sistema normativo que ha sido capaz de dar una respuesta efectiva y oportuna a los distintos desafíos y problemáticas que nos ha planteado la expansión de este virus. Por lo mismo, países como el nuestro se han visto en la necesidad de formular y muchas veces improvisar soluciones para dar respuesta a los distintos ámbitos en los que esta crisis sanitaria ha impactado con mayor fuerza, como por ejemplo en el plano del derecho laboral. Bueno, pasemos a revisar algunos antecedentes de esta ley. Lo primero que debemos saber es que se trata de una ley cuyo proceso de discusión y en general de tramitación ha sido extraordinariamente corto. De hecho, desde que es ingresado al Parlamento y hasta que es promulgado y posteriormente publicado en el Diario Oficial, no alcanza a transcurrir más de un mes, lo que es algo sumamente inusual en este tipo de materias. Otro aspecto relevante es el impacto que tiene la publicación de un polémico dictamen emitido por la Dirección del Trabajo, como pasaremos a revisar. En el mes de marzo, la Dirección del Trabajo emite 3 dictámenes. En el primero de ellos, de fecha 6 de marzo, la Dirección del Trabajo lo que hace es recalcar la importancia que tiene que los empleadores recuerden a sus trabajadores adoptando todas las medidas de seguridad tendientes a evitar la propagación y contagio del virus. De la misma forma, en el dictamen, la Dirección del Trabajo proporciona o sugiere que en la medida de lo posible, aquellos trabajadores que puedan desempeñar sus labores desde el hogar o desde mecanismos que no sean o modalidades que no sean las presenciales, lo puedan hacer. Y es así como pasamos al segundo dictamen de fecha 19 de marzo, en el que estas últimas sugerencias son desarrolladas un poco más. Este dictamen, o buena parte de este dictamen, precisamente se dedica a emitir una serie de medidas o mecanismos alternativos de cumplimiento de los contratos de trabajo. Pero en uno de sus apartados sugiere sutilmente que bajo un contexto que da lugar a la aplicación de alguna medida de restricción de parte de la autoridad, pudiesen verse afectada la continuidad de los contratos de trabajo, pero eso lo sugiere de manera tan sutil que no causa ningún tipo de polémica. Además, hay que decir que en el contenido general de este dictamen, o buena parte del contenido general de este dictamen, se trata de establecer medidas alternativas de cumplimiento de los contratos de trabajo.
Y es así como pasamos a el polémico dictamen de fecha 26 de marzo. Eso sí, con fecha 19 de marzo, es decir, el mismo día que se emite el segundo dictamen, el gobierno anuncia un paquete de medidas de apoyo que denomina Plan de Reactivación Económica. Entre este conjunto de medidas hay dos propuestas. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de que empleadores y trabajadores puedan hacer una suspensión de los contratos, y la segunda tiene que ver con la posibilidad de que se puedan reducir las jornadas de trabajo. Bueno, eso en un contexto mucho mayor, en el que también están incluidas otras medidas como una medida de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y también medidas eh, medidas que permiten complementar los ingresos de las familias más necesitadas. En cuanto al dictamen de fecha 26 de marzo, lo que podemos sostener es que la Dirección del Trabajo, y en realidad sin ninguna necesidad, señala abiertamente que frente a las cuarentenas y todas las medidas de restricción en realidad que hayan sido declaradas por el gobierno, es decir, todos aquellos actos de la autoridad, como cuarentenas, toques de queda, cordones sanitarios, etc., frente a este tipo de medidas, los empleadores y los trabajadores podrán exonerarse del cumplimiento de las obligaciones que imponen sus contratos de trabajo. Y esta es una interpretación sumamente polémica y cuestionable, pero que va marcando la pauta de lo que posteriormente sería la discusión parlamentaria. Otra cosa importante es señalar que ya en este punto el gobierno había adoptado las primeras medidas de cuarentena, especialmente en el sector nororiente de la capital. Y es así como llegamos a la fecha 6 de abril, que es la fecha en la que es publicada esta ley, y 2 días después es publicada también, el 8 de abril, la resolución exenta, número 88 del Ministerio de Hacienda, en la que se señalan cuáles son las empresas que prestan servicios de utilidad pública o prestan servicios esenciales a la comunidad, y por lo tanto no pueden verse afectadas a estas medidas de restricción. En el siguiente módulo vamos a revisar algunas críticas que uno puede hacer, pero sobre todo, más que a la ley, sobre todo al proceso de discusión parlamentaria. Eso. Bueno, ahora me voy a referir brevemente a la principal crítica que creo se le puede formular a esta ley, y que se vincula más bien con el proceso de discusión parlamentaria. En el proceso de discusión parlamentaria, la interpretación jurídica que proporciona la Dirección del Trabajo en el dictamen de fecha 26 de marzo es preponderante. Y es algo sumamente curioso si consideramos que fueron los parlamentarios los primeros en criticar duramente la publicación de este dictamen. Claro, la Dirección del Trabajo se ampara en lo señalado en el artículo 45 del Código Civil, es decir, la existencia de un caso fortuito o de fuerza mayor, y frente a la existencia de esta situación especial, trata el contrato de trabajo como si fuese cualquier otro tipo de contrato o acto jurídico bilateral, es decir, exonera a las partes o exime a las partes del cumplimiento de sus obligaciones. Y eso es algo sumamente cuestionable si consideramos que proteger a los trabajadores también constituye una de las obligaciones esenciales del empleador. Y está consagrado así en el artículo 184 bis del Código del Trabajo. Y en el ejercicio de esta obligación no se puede restringir ni limitar de manera alguna, o de socavar de manera alguna, los derechos que establece la ley o que confiere la ley al trabajador, en beneficio del trabajador. Especialmente si consideramos la función social que tiene esta institución, y de ahí en más todo el sistema de protección
que se despliega en torno a ella. Con ello, la dirección del trabajo de alguna manera trastoca toda su naturaleza, porque tenemos que pensar de que la dirección del trabajo es un ente que ha sido diseñado precisamente para proteger los derechos de los trabajadores, en una relación en la que se asume asimétrica, en el que se asume que el trabajador constituye la parte más débil. Por lo tanto, pero bueno, en el proceso de discusión parlamentaria esta base o esta interpretación jurídica no ha sido cuestionada. Lo que finalmente permite o instala las condiciones de vulnerabilidad y bueno, y de incertidumbre que tienen hasta hoy día, digamos, a gran parte de la población y a gran parte de los trabajadores en una situación de absoluto desamparo. Claro, lo que debemos entender en este punto es que si yo soy un empleador y decido abrir una empresa, la persona que debe asumir los riesgos asociados al funcionamiento de esa operación soy yo como empleador. Y no puedo en última instancia transferir esos riesgos a los trabajadores. Pero bueno, a través de la publicación de este dictamen, o eso es lo que precisamente hace la publicación de este dictamen. Y eso es precisamente lo que hace esta ley al asumir la interpretación jurídica que proporciona este dictamen sin cuestionarla. Bueno, otra crítica que podemos formular a esta ley es el hecho de que no se integra, o que no se complementa con otras políticas públicas que han sido diseñadas, políticas públicas de apoyo que han sido diseñadas por el gobierno en esta etapa de crisis. Por ejemplo, existe, o en los años 80 fue creado un fondo, un mecanismo de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que se denomina FOGAPE y que permite a todas aquellas empresas que no tengan las espaldas financieras para solicitar financiamiento o préstamos que lo puedan hacer en momentos tan difíciles como este, con garantía estatal y con condiciones bastante favorables. Sin embargo, en ninguna etapa de la discusión escuché decir, por ejemplo, las empresas que se quieran acoger a este mecanismo deban garantizar la remuneración de sus trabajadores, algo que podrían haber hecho perfectamente. De la misma manera, se han salido a la luz algunas situaciones bastante irregulares relacionadas con el retiro de utilidades de las empresas que se han acogido a esta ley. Por lo tanto, es una ley que como ha tenido una tramitación tan acelerada, tan rápida, ha generado una serie de vacíos. Y vacíos que se busca corregir a través de la publicación de una segunda ley, una ley corta, que curiosamente ha sido de extenso debate, mucho mayor que la ley propiamente tal, que la ley 21.227 propiamente tal, pero que ya arrastra serios cuestionamientos y de hecho el Ejecutivo ha anunciado ya la posible dictación de una segunda ley que busca modificar o corregir esta ley de protección al empleo, que sea de paso, en realidad se denomina, más que ley de protección al empleo, es una ley que permite a los trabajadores acceder a los beneficios del seguro de cesantía en periodos de crisis. Pero bueno, coloquialmente la conocemos como ley de protección al empleo. En el siguiente módulo vamos a revisar el contenido de esta ley, ya para ir finalizando esta primera clase. Eso. Bien, a continuación pasaremos a revisar el contenido de esta ley, de la ley 21.227,
que permite a los trabajadores acceder a las prestaciones del seguro de cesantía en tiempos de crisis sanitaria, particularmente en el contexto del avance de esta pandemia, el COVID-19. Lo primero que debemos saber es que esta ley crea dos instituciones excepcionales. La primera es la figura de la suspensión de los contratos, que, para ser preciso, en realidad se relaciona con la suspensión de las obligaciones tanto del empleador como del trabajador. Y la segunda institución que crea es la posibilidad de que trabajadores y empleadores puedan pactar reducciones de jornada laboral y de manera consecuente una disminución en el pago de las remuneraciones de hasta un 50%. En el primer caso hay dos premisas. La primera, en teoría, opera de pleno derecho. Es decir, una vez que la autoridad decreta una cuarentena, en teoría los contratos o las obligaciones emanadas de los contratos de trabajo se suspenden. Pero hemos visto en las últimas semanas de que esto en realidad no es tan así. Hemos visto incluso que algunas empresas se acogen de manera voluntaria o sencillamente deciden continuar adelante con la obligación de pago. La segunda premisa tiene que ver con la posibilidad de que los empleadores y sus trabajadores puedan firmar de común acuerdo pactos que permitan suspender temporalmente las relaciones laborales. Bueno, todos estos aspectos los vamos a desarrollar a continuación, así que los invito a seguir conectados. Bien, sobre el contenido, lo primero que podemos decir es que esta es una ley que está compuesta por 29 artículos. En esta oportunidad vamos a revisar los 6 primeros artículos que componen el título primero. Esta es una ley que está compuesta a su vez de 3 títulos y vamos a revisar hoy día el título primero, que se denomina sobre los efectos laborales de la enfermedad COVID-19. Ahora, también vamos a revisar algunos artículos que están contenidos en las disposiciones finales, es decir, en el título tercero de esta ley. Lo primero que debemos saber es que ya el artículo primero nos explica más o menos por qué esta ley se conoce informalmente como Ley de Protección al Empleo, a pesar de que tiene un título mucho más rimbombante que se denomina sobre la posibilidad de acceder a las prestaciones derivadas del seguro de cesantía en tiempos de pandemia o en tiempos de crisis sanitaria, en definitiva. Bueno, lo que hace el Ejecutivo cuando diseña esta política pública es representarse la posibilidad de que, fruto de la expansión del virus y más bien de los efectos económicos que pueda generar esta pandemia, miles de empresas se verán forzadas a cerrar total o parcialmente sus operaciones y, en consecuencia, se van a ver forzadas a desvincular a miles y miles de trabajadores. Entonces, para evitar que los trabajadores pierdan sus puestos de trabajo, crea esta figura muy en la línea de lo que ya venía sosteniendo la Dirección del Trabajo a través del dictamen que ya hemos tenido oportunidad de revisar de fecha 26 de marzo, sosteniendo que frente a la existencia de un acto de la autoridad, es decir, cuando la autoridad decreta una cuarentena, por ejemplo, esta declaración de la autoridad es constitutiva de un caso fortuito o fuerza mayor, y en este contexto tanto el trabajador como el empleador se encuentran exonerados del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Es decir, algo así como que se suspende el contrato de trabajo de manera transitoria. Acá me voy a detener un segundito, ¿ya? Para quienes no lo sepan,
efectivamente el contrato de trabajo es un contrato que de carácter, es un acto jurídico bilateral, es un contrato consensual, por lo tanto, que genera derechos y obligaciones para ambas partes. Así, por ejemplo, el empleador, por definición, por las definiciones que propone, que establece en la ley en el artículo 2 del Código del Trabajo, el empleador se obliga a remunerar al trabajador por la prestación de determinados servicios. Y al mismo tiempo, por extensión, y esto es un ejercicio de integración, también se obliga a proteger al trabajador, a garantizar la protección del trabajador. Podríamos decir que estas son las principales obligaciones que surgen para el empleador y por lo tanto son derechos, constituyen a su vez derechos para los trabajadores. Y de la misma manera, a través del contrato de trabajo, a través de esta relación, de este vínculo de dependencia y subordinación que se genera a través de un contrato de trabajo, los trabajadores se obligan a prestar determinado tipo de servicio, que puede ser material, que puede ser intelectual, en beneficio de determinado empleador. ¿Ya? Y por lo tanto, esa se constituiría la obligación del trabajador y al mismo tiempo el derecho que tiene el empleador, ¿ya? Beneficiarse con los frutos del trabajo que desempeñe determinado trabajador. Y se beneficia, bueno, facilitando los medios de producción para que el trabajador pueda desempeñar su actividad de la mejor forma. Cuando hablamos de la suspensión de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, básicamente nos estamos refiriendo a eso. El empleador no tendrá la obligación de pagar una remuneración y al mismo tiempo no tendrá la obligación de proteger a sus trabajadores. De hecho, es curioso, la ley en ese sentido es bastante clara. Si bien es cierto, el empleador debe seguir pagando las imposiciones, deja de pagar por todo el tiempo en el que esté suspendida la relación contractual, deja de pagar el seguro de accidentes y enfermedades profesionales, accidentes laborales y enfermedad profesional. Por lo tanto, está bastante coherente o consistente desde esa perspectiva. Y de la misma manera, el trabajador no se encuentra obligado a concurrir a determinada locación, a prestar sus servicios, ni tampoco hacerlo bajo ningún medio, bajo ningún mecanismo. Ahora entendemos que la aplicación de esta norma también viene a ser algo así como una última opción, una última ratio. Es decir, aquellos trabajadores que puedan ejercer las funciones de manera a distancia, bajo una modalidad que no sea presencial, los empleadores tendrán que privilegiar esta modalidad y dar las facilidades para que los trabajadores sigan desempeñando sus funciones y de esa manera no se vean tan mermados en sus expectativas laborales. Pero finalmente lo que quiere conseguir el Ejecutivo es garantizar que una vez que transcurra esta crisis, miles de familias no se vean perjudicadas desde la perspectiva de que sus integrantes no pierdan la estabilidad la estabilidad laboral a través de sus puestos de trabajo. Eso en relación a los objetivos centrales de esta ley, ¿verdad? Esta ley en su título primero entonces nos explica que frente a los efectos que pueda generar esta pandemia sobre la economía, todas aquellas empresas que se vean en la necesidad de paralizar total o parcialmente, podrán entonces acogerse a los beneficios establecidos en la ley que crea que crea una institución nueva. Es una ley que nace en el año 2001, es la ley 19.728, y esta es una ley que crea la institución del seguro de cesantía. Yo voy a explicar brevemente en qué consiste el seguro de cesantía. ¿Ya? El seguro de cesantía nace a partir de esta ley del año 2001 y este seguro, permite que los trabajadores, una vez que sean desvinculados de una empresa, puedan seguir percibiendo determinado ingreso por un lapso de tiempo
que va a depender en realidad de la cantidad de fondos que ese trabajador haya acumulado en determinado periodo, ¿ya? Y que se calcula sobre los haberes imponibles que el trabajador haya percibido en los periodos inmediatamente anteriores a su desvinculación. Este seguro de cesantía se calcula, como ya lo he señalado, se calcula sobre la base imponible del trabajador, ¿ya? Y asciende al 3% de los haberes imponibles. Se calcula sobre el 3% de las remuneraciones imponibles de cada trabajador. En la recaudación de este 3% participa tanto el empleador como el trabajador. Pero en realidad esto depende porque si se trata de un contrato a plazo fijo, el 3%, la composición del 3% la asume íntegramente el empleador, y solo cuando este contrato pasa a adquirir un carácter indefinido, entonces se reparte el financiamiento y el empleador deja de pagar el 3% y baja a un 2.4%, y el trabajador asume el 0.6% restante. ¿Ya? Ahora, con los fondos que este seguro recauda, van a parar a dos cuentas. Una cuenta individual, que beneficia exclusivamente al trabajador, y una cuenta solidaria, que es algo así como un fondo común. Esto es relevante para los efectos de la ley 21.227. ¿Por qué? Porque en primera instancia, las personas que se acojan a esta ley harán uso de los fondos que están acumulados en las cuentas individuales. Y cuando estos fondos se agoten, cuando estos fondos se acaben, entonces podrán acceder de manera complementaria a los fondos solidarios por el periodo de tiempo que está consagrado en la propia ley, para cada uno de los casos, porque contempla casos diferentes, tratándose de un contrato de plazo fijo, de un contrato indefinido. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es el aporte del... A ver, no sé si sea muy relevante, pero yo creo que es una información de todas maneras complementaria. Cuando un trabajador aporta el 0.6%, ese 0.6% va a parar a su cuenta individual. En cambio, en ese mismo contexto, es decir, en un contexto de contrato indefinido, el empleador, como ya hemos dicho, baja el tramo y deja de pagar el 3%, sigue asumiendo un 2.4%, pero de ese 2.4%, un 1.8% pasa a la cuenta individual y el resto pasa al fondo solidario. ¿Ya? Del mismo modo, un 1.6%. Del mismo modo, del 3%, cuando se trata de un contrato a plazo fijo, de ese 3% que aporta de manera íntegra el empleador, un 2.8% pasa a financiar la cuenta individual del trabajador, y el 0.2% entonces alimenta lo que es el fondo común o el fondo solidario. Esa es la mecánica, o esa es la manera en la que funciona este seguro. Ahora, no todos los trabajadores pueden acceder a los beneficios de este seguro de cesantía, ¿ya? Hay algunos trabajadores que se encuentran excluidos de las prestaciones derivadas de este seguro de cesantía. Y ese es el caso, por ejemplo, de los trabajadores que tengan contratos vigentes desde antes del mes de octubre del año 2002, puesto que esta ley, cuando fue diseñada, se pensó que todos los contratos que eran anteriores a octubre del 2002, los trabajadores podían decidir de manera voluntaria si se iban a afiliar o no a este nuevo mecanismo, a este sistema. Y por lo tanto, solamente los contratos que fuesen firmados con posterioridad a este periodo iban a beneficiarse o iban a acogerse, o se iban a regir directamente por esta nueva normativa. Por lo tanto, todavía hay un conjunto, seguramente muy limitado, muy menor, pero sigue habiendo un conjunto de trabajadores que la verdad es que nunca cambiaron su estatus, ¿ya? Nunca se afiliaron de manera voluntaria al seguro de cesantía, y por lo tanto no son beneficiados por estas prestaciones.
Otro conjunto de trabajadores que están excluidos de los beneficios del seguro de cesantía son los trabajadores de las Fuerzas Armadas, los funcionarios públicos, los menores de 18 años, los pensionados, y también hay un caso bastante peculiar que son los trabajadores de casa particular. Ahora, digo, es un caso bastante particular porque ellos cotizan mensualmente, los empleadores cotizan mensualmente un 4,11% de la remuneración de estos trabajadores para los efectos de que frente a una desvinculación se puede generar un tipo de indemnización a todo evento que los beneficia. ¿Ya? Y digo, es bastante peculiar porque en estricto rigor no se beneficiarían, por lo tanto, de las prestaciones derivadas del seguro de cesantía. Sin embargo, la ley de todas maneras establece en uno de sus apartados, contenidos en el título primero, establece una solución intermedia y un mecanismo para que ellos puedan beneficiarse de todas maneras sobre la base de los mismos tramos que benefician a cualquier otro trabajador. Ya, un último detalle antes de seguir avanzando. Tanto el dictamen como la ley, si bien es cierto, reconocen que frente a este escenario, frente a la existencia de un caso de fuerza mayor, se suspenden las obligaciones emanadas de los contratos de trabajo. Este mismo dictamen establece que esta figura no permitiría que los empleadores puedan invocar la causal establecida en el artículo 159, número 6 del Código del Trabajo. Es decir, los empleadores, sobre la base de la interpretación emitida en este dictamen, los empleadores no podrían desvincular a sus trabajadores por caso fortuito o fuerza mayor, por la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor. ¿Y cuál es el argumento o el fundamento detrás de esta interpretación? Bueno, lo que ellos dicen es que frente a un acto de la autoridad, al tratarse de un cierre o una paralización temporal y no definitiva, entonces no correspondería que los empleadores desvinculen a sus trabajadores. A mi juicio, eso también es un espacio un poco sombrío, ¿ya? Hay bastante espacio como para discutir esa interpretación y por eso yo planteé en el módulo anterior que en realidad la solución de la Dirección del Trabajo no era la más adecuada. ¿Por qué? Porque en realidad en la Dirección del Trabajo, a través de esta interpretación, a mi juicio, les está agregando un requisito al conjunto de elementos que componen la figura de un caso fortuito de fuerza mayor. En la teoría del derecho, para determinar si es que existe o no un caso fortuito de fuerza mayor, son tres elementos los constitutivos o los que se analizan en realidad. Se analiza que este hecho, que es impredecible y que es irresistible, no haya sido deseado, buscado por el actor que de alguna manera va a invocar esta causal para eximirse de las obligaciones que impone, por ejemplo, un contrato. Por un lado, entonces, estaría eso. Por otro lado, está el hecho de que sea realmente impredecible, es decir, que sea imposible de imaginar o de prever, y que sea irresistible, es decir, bajo ninguna circunstancia yo puedo, en definitiva, evitar que los efectos del coronavirus impacten en mi administración o mi economía, en la economía de mi empresa. ¿Ya? Básicamente es eso. Pero en ninguno de estos tres casos, de estos tres supuestos, está presente entonces el hecho de que los cierres sean transitorios, sean parciales o totales. Eso en realidad es una interpretación un poco más amplia que en realidad fue dibujando a través de este dictamen la Dirección del Trabajo para evitar en definitiva el peor escenario,
para evitar el peor escenario. Y la ley hace eco, bueno, de esta interpretación. La ley en su artículo 26 prohíbe expresamente que los trabajadores sean desvinculados por aplicación de la causal o por invocación de la causal del 159 número 6. Por lo menos, desde que es publicada la ley, sabemos que la ley es publicada el 6 de abril, hasta dentro de los próximos 6 meses o hasta que subsista el estado de catástrofe. Claro, el decreto supremo número 104, creo, del Ministerio del Interior, que es el que declara este estado de excepción, declara el estado de catástrofe, también tiene limitaciones, que si bien es cierto se pueden prorrogar un poco en el tiempo, pero tiene ciertas limitaciones. Entonces, estas dos figuras juegan un poco a favor, o son ciertas garantías de que dentro del contexto de esta ley, ningún trabajador va a poder ser desvinculado por casos de fuerza mayor. Eso no significa, y lo estamos viendo, que los empleadores no puedan acogerse a otro tipo de causal. De hecho, también podrían acogerse a la propia causal establecida en el 159 número 6. Lo que pasa es que no podrían hacerlo a propósito de los efectos que genere el COVID-19. Pero, por ejemplo, si una empresa tiene algún tipo de... sufre algún tipo de incidente donde, vamos a ponernos un caso, vamos a dejar que nuestra mente vuele. No sé, le cae un rayo y a las dependencias, imagínense una empresa chiquitita, estamos hablando de una pequeña empresa, cae un rayo y este rayo genera un enorme incendio y como consecuencia de este enorme incendio se pierde absolutamente todo. Evidentemente el empleador sí va a poder desvincular a sus trabajadores invocando la causal descrita en el 159 número 6. Pero lo que no puede hacer es decir, oye, mira, ¿sabes qué? En este periodo de tiempo de pandemia, la economía de mi empresa se desplomó y sencillamente yo a propósito de esto me voy a acoger a lo que señala el Código del Trabajo en su artículo 159 número 6. Eso no lo puede hacer porque la ley lo prohíbe expresamente. Sí, hay muchas empresas que están desvinculando a sus trabajadores, mayoritariamente lo están haciendo por necesidades de la empresa, y otro conjunto de empresas, y esto es lo realmente preocupante, se están acogiendo a procedimientos concursales. ¿Qué son estos procedimientos? Son procedimientos que permiten que las empresas se reordenen económica y administrativamente. ¿Ya? Son, para ponerlo en términos bastante simples, se acogen a esta ley, a lo que es informalmente conocido como la ley de quiebra. ¿Ya? La ley de quiebra. Se acogen a esta posibilidad de que pasivos y activos sean reordenados y en este contexto entonces sí puedan tomar decisiones como esta. ¿Ya? Bueno, sigamos avanzando en el análisis del título primero. Para que se configure esta suspensión, esta institución que crea el título primero, que es la suspensión de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, se tienen que dar dos supuestos. El primer supuesto consiste en que exista una declaración de la autoridad. Entonces, todas aquellas zonas que han sido decretadas en cuarentena, en principio, por el solo Ministerio de la Ley, es decir, de pleno derecho, las empresas podrían liberarse de las obligaciones que imponen los contratos de trabajo. Ahora, esto también ha sido objeto de discusión, porque para poder acogerse a los beneficios que establece esta ley, las empresas voluntariamente deben ingresar los datos y llenar una declaración
llenar una declaración e ingresar la nómina de los trabajadores que se verán afectos a esta suspensión, pero lo deben hacer de manera voluntaria. Y de hecho hemos visto casos, como el bullado caso Cencosud, donde esta empresa no solo se acoge en primera instancia a esta ley, sino que luego se retrotrae, es decir, suspende, ni siquiera suspende, se arrepiente de esta determinación y supuestamente deja sin efecto lo que ya había decidido. Por lo tanto, es bastante discutible si es que opera o no de pleno derecho en este contexto. El segundo supuesto es aquel que permite que trabajadores y empleadores puedan firmar pactos que permitan entonces que los contratos se suspendan o los efectos de estos contratos se suspendan por determinado periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces están presentes estos dos supuestos. En cualquier caso, el procedimiento es básicamente el mismo. Hay que ingresar, el empleador tiene la obligación de ingresar al portal de la AFC, llena una declaración jurada, sube una nómina y entonces espera la respuesta de la AFC, porque, bueno, esto también es bastante curioso. Hay algunos casos de empresas bastante grandes que han cometido errores torpes o errores groseros al subir y al ingresar estas nóminas, y por lo tanto han sido rechazadas estas nóminas y en consecuencia parte de los trabajadores sencillamente no han podido recibir sus ingresos en el tiempo que debían hacerlo. Otra cosa que es bastante interesante de esta ley es que, y especialmente en el primer supuesto, en el supuesto del acto de la autoridad, permite o faculta que el trabajador también de manera voluntaria pueda ir y acogerse a esta ley, de manera voluntaria, que no sea solo por iniciativa del empleador, sino que sea también por iniciativa del trabajador. En cuanto a... otro detalle que no quiero dejar pasar. También esta ley contempla que para poder acceder a estas prestaciones, yo debo cumplir ciertos requisitos o ciertas condiciones. Y estas condiciones tienen que ver básicamente con que yo sea capaz de acreditar determinado número de periodos de cotizaciones previas, ¿ya? En principio tengo que ser capaz de acreditar a lo menos tres cotizaciones anteriores, o sea, 3 cotizaciones en el periodo inmediatamente anterior al momento en el que yo me voy a acoger a esta ley. Ahora, si no puedo hacerlo, la ley me dice que en un periodo de 12 meses yo tengo que ser capaz de acreditar a lo menos 6 periodos. Y de esos 6 periodos, los 2 últimos o 2 de estos 6 periodos deben corresponder al periodo inmediatamente anterior al momento en el que yo me acojo a esta ley. Sé que puede parecer un poco engorroso, un poco tiende a confundir, pero básicamente lo que me está diciendo es que yo tengo que cumplir con el requisito de haber aportado determinada cantidad en el fondo de cesantía, que de hecho la ley que crea esta figura del seguro de cesantía a mí me impone también un requisito para poder acceder a los beneficios del seguro de cesantía. Yo tengo que tener un periodo mínimo, y esta ley de protección al empleo flexibiliza esos requisitos, los disminuye un poquitito para que beneficie al mayor número de personas, de trabajadores. Pero aún así, bueno, hay algunos trabajadores que sencillamente no van a poder acreditar esto. Ese también es otro gran caso de trabajadores que se encuentran en una situación de informalidad. Trabajadores que, por ejemplo, o personas en realidad que trabajan de manera independiente, ¿ya? Que no están regidas por un régimen de dependencia y subordinación. El régimen de dependencia y subordinación es la base que sustenta toda la relación laboral, toda una relación laboral. Es decir, yo como trabajador
dependo de una organización que es mucho más grande, que es una organización macro, y por lo tanto dentro de mis responsabilidades o mis obligaciones yo tengo que ceñirme a las indicaciones que establece esta organización a través de todo un diseño o una estructura de orden jerárquica, ¿ya? Donde yo ocupo determinado lugar. Eso no está presente en el caso de los trabajadores a honorarios, de las prestaciones de las prestaciones de servicio independientes. Por lo tanto, ese es otro grupo de trabajadores que no se ven beneficiados a través de esta ley. En cuanto a los tramos, bueno, ya hemos dicho que esta ley permite que los trabajadores puedan percibir un porcentaje de su remuneración. Y esto va a depender del tipo de contrato que tenga el trabajador. Si el trabajador tiene un contrato a plazo fijo, va a poder percibir hasta 3 periodos continuos de ingresos, pero que van disminuyendo y van en una escala que parte desde el 70% de la remuneración imponible. Ya voy a explicar por qué hago por qué me enfatizo en lo imponible. Cuando yo tengo un contrato indefinido, a diferencia del contrato a plazo fijo, yo puedo acceder hasta a 6 periodos de sustitución. Ahora, estas remuneraciones van desde el 70% de la remuneración imponible y gradualmente van bajando hasta llegar al 30%. Después de que transcurren estos 6 periodos, yo dejo de percibir prestaciones derivadas de este seguro. Y en primera instancia, tal como comenté al principio, todas esta tasa de reemplazo, por decirlo de alguna manera, se financia en primera instancia con cargo a la cuenta individual de cada trabajador, y cuando ya se agoten los fondos, entonces pasamos a utilizar los recursos del fondo solidario. Esto permite que los trabajadores más vulnerables, los trabajadores que se ven entonces en una situación mucho más precaria y que a lo mejor es mucho más difícil que estos trabajadores hayan acumulado a lo largo del tiempo un pozo suficientemente grande de fondos individuales, sean los que puedan acceder de manera mucho más expedita y mucho más rápida al fondo solidario, y entonces aquellos trabajadores que tienen una condición mucho más robusta, entonces en primera instancia puedan soportar los efectos de este proceso, de este periodo, con los fondos de sus cuentas individuales. Yo creo que desde esa perspectiva a mí me parece que está bien diseñado, por lo menos este aspecto de la ley. Ahora, voy a explicar brevemente a qué me refiero cuando hablo de remuneraciones imponibles, ¿ya? Como sabrán, en una liquidación de sueldo está compuesta por haberes, por debes, ¿ya? Es decir, por los ingresos, por los descuentos, pero no todos los haberes pesan exactamente lo mismo, ¿ya? Dentro de los haberes hay un conjunto de haberes que constituyen las bases sobre las cuales se calculan todos los descuentos legales: salud, el mismo seguro de cesantía, impuestos si es que corresponde, AFP, en fin. Todos los descuentos legales se aplican a determinado conjunto de haberes. Este determinado conjunto de haberes se denomina haberes imponibles, ¿ya? Y en términos muy macro, en términos muy generales, los haberes imponibles constituyen remuneración. Constituyen remuneración en el sentido que le da el Código del Trabajo a través de su artículo 42. En el artículo 42 se define qué es lo que debemos entender por remuneración. Y en términos generales nos dice que el sueldo o sueldo base, las horas extras, las comisiones, las participaciones, las gratificaciones que yo recibo y en general las bonificaciones que yo percibo mes a mes constituyen remuneración. Pero hay otro conjunto de haberes que
se conocen como haberes no imponibles, como las asignaciones de colación, las asignaciones de movilización, los viáticos, las asignaciones por pérdida de caja, por desgaste de material, en fin, todas estas asignaciones no ingresan de manera automática a básicamente al líquido del trabajador. ¿Por qué? Porque no se ven afectas a descuentos legales, ¿ya? Entonces, cuando se calculan los tramos, cuando se habla de un 70% en primera instancia, 55% y así, se hace siempre pensando en el cálculo sobre los haberes imponibles, ¿ya? Sobre los haberes imponibles, es decir, sobre aquellos haberes que el empleador declara mes a mes cuando hace el pago de las imposiciones por ahí, por el día entre el 10 y el 12 de cada mes, ¿ya? Ahora, esto puede ser bastante complejo y problemático porque muchos empleadores abultan el sueldo haciendo una distribución un poco perversa de haberes. A ver, se supone que el grueso de la distribución entre un haber imponible y un haber no imponible debe favorecer los haberes imponibles. ¿Por qué? Porque sobre los haberes imponibles que yo efectúo los descuentos legales. Pero en muchos casos, para evitar ese recargo, que es de cerca de un 18%, los empleadores suben el número de haberes no imponibles, pagando muy pocos haberes imponibles y por lo tanto generalmente terminan sueldos demasiado grandes, pero que terminan, cuando uno los descompone, terminas imponiendo sobre el mínimo, por ejemplo, que son situaciones bastante irregulares. Bien, habiendo dicho eso, entonces, y explicando esto en relación con el tema de los tramos, creo que ya he mencionado absolutamente todo. Sí hay algo interesante de esta ley que está establecido en el artículo 14 de esta ley, que crea una figura nueva, un tipo penal, un delito, que es el de obtención fraudulenta de beneficios derivados de las prestaciones del seguro de cesantía. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el empleador, de manera engañosa, a sabiendas de que está mintiendo, falsifica información o sostiene declaraciones que no corresponden con la veracidad, se expone entonces a cometer un delito que está sancionado en esta ley, ¿ya? Y que no es solamente y que y que es particularmente creado a través de esta norma, porque nosotros podríamos decir, bueno, pero es que ya existe un delito asociado a la falsificación de una declaración pública. El delito de haber perjuriar, por ejemplo. Claro, pero acá se crea particularmente un tipo penal relativo a la mala utilización de este tipo de fondos, ¿ya? Sí, otros pequeños aspectos que es relevante, no se me pueden escapar. Otras empresas que en primera instancia no pueden acogerse a los beneficios de esta ley son aquellas empresas que se ven, a pesar de los actos de la autoridad, a pesar de las cuarentenas, se ven obligadas o, por una parte, obligadas, los casos de utilidad pública, las empresas de utilidad pública, o se les permite seguir operando, se les permite seguir desarrollando sus actividades, y este es el caso de las empresas que prestan servicios esenciales, a pesar de las cuarentenas o de los actos de la autoridad que sean decretados en determinada zona, ¿ya? En primera instancia, la ley establece que estas empresas no podrían acogerse a la ley. Ahora, tal como les mencioné en un módulo anterior, actualmente los efectos que tiene la aplicación de una ley corta modifican esta descripción. ¿Y la modifican por qué? Porque en realidad, más que
más que para atender la naturaleza del servicio que presta determinada empresa, la ley lo que promueve es que la propia empresa logre identificar aquellos trabajadores que son indispensables para el funcionamiento de determinada operación, y aquellos trabajadores que no sean indispensables para el funcionamiento de la operación, a través de esta ley corta, de todas maneras podrían acogerse a la suspensión de contrato. De todas maneras podrían hacerlo. Para saber qué empresas pueden seguir operando en cuarentena, hay que remitirse a lo establecido en el Decreto Supremo número 104 del Ministerio del Interior. Este decreto, en su primera parte, establece que zonas se van a ver afectas a qué medidas, ¿ya? Cordones sanitarios, toques de queda, cuarentenas, etcétera, etcétera. Y en la segunda parte hace una descripción bastante detallada de cuáles son las actividades y las áreas productivas que se encuentran eximidas de la obligación de paralizar frente a una cuarentena. Y en términos generales, estas se distribuyen en dos: empresas de utilidad pública y empresas que presten servicios de carácter esencial. ¿Ya? Entre las empresas, entre este conjunto de empresas, en realidad yo no recuerdo exactamente el listado completo, pero sí, vamos a decir que están los bancos, los servicios públicos, los supermercados, los hospitales, las farmacias, las empresas de suministro de energía, de gas, las empresas de transporte, de logística, las empresas productoras agrícolas o de alimentos en general, y esto con el paso del tiempo ha ido cambiando y se ha ido ampliando, se ha ido diversificando. Las empresas que venden alimentos para mascota, que venden productos de limpieza, las empresas de delivery, los hoteles, en la medida que tengan huéspedes en su interior, pueden seguir operando, pueden seguir funcionando, y en fin, esto ha ido variando conforme pasan las semanas, se ha ido enriqueciendo, ha ido creciendo. Tampoco podrán acogerse a la ley o a los beneficios establecidos en este título primero aquellas empresas aquellos casos de trabajadores que hayan firmado pactos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, o con posterioridad también, pero que en definitiva hayan firmado algún tipo de pacto que les permita desempeñar sus funciones bajo condiciones disímiles a las establecidas en esta ley. Y eso incluye lo establecido en el artículo segundo, en el título segundo de esta misma ley. Ese título segundo, que es el que permite que los empleadores puedan firmar pactos de reducción de jornada y como consecuencia también este pacto o el efecto que tiene la firma de este pacto es que reduce las remuneraciones del trabajador. En esos casos entonces no pueden acogerse a esta ley. Ya, finalmente, en relación a los tramos de pago de cotización a los que se ve obligado el empleador a seguir aportando. Estos también se modifican a propósito de la ley corta. En primera instancia, el empleador se veía en la obligación de pagar un 50% de las remuneraciones de sus trabajadores. Voy a corregir. No de las remuneraciones, de las imposiciones de los trabajadores. O sea, se veía en la obligación de pagar las imposiciones calculadas sobre un 50% de la remuneración. Eso es lo que quise decir. Y a través de la ley corta esto se modifica y entonces el empleador se encuentra obligado a pagar las imposiciones salvo lo que corresponde al 0.95 más el factor adicional de riesgo que corresponde a la ley 16.744, la ley de accidentes del trabajo. Salvo esto,
Dejando de lado esto, se ve entonces obligado a seguir pagando las imposiciones, pero calculadas sobre un 100% de las remuneraciones. Esa es otra de los aspectos que se modifican en esta ley a través de la llamada ley corta. Bien, ahora vamos a ver la segunda parte del contenido de esta ley, donde vamos a revisar el título segundo sobre las reducciones de la jornada y con eso vamos a poner punto final a esta primera clase. Bueno, ya estamos en la última parte de la clase y en esta última parte vamos a revisar el título segundo de la ley 21.227 que trata acerca de la reducción de los pactos de reducción de jornada y pactos de reducción que generan como consecuencia una reducción también en los ingresos que perciben los trabajadores. Antes de revisar el contenido de este segundo título, sí me gustaría decir algunas cosas que me quedaron pendientes. O más bien son pequeñas observaciones en relación a todo lo que conversamos. A ver, lo primero tiene que ver con... yo señalé que, en cierto punto señalé que las empresas que se encuentran obligadas a prestar servicios a pesar de la cuarentena no se pueden acoger a la ley. Como lo traté en la ventana del título primero, hay que entenderlo en ese sentido, es decir, en primera instancia no pueden acogerse a lo señalado en el título primero, porque claro, el título segundo, como pasaremos a revisar, permite que aquellas empresas que se encuentren exceptuadas de los actos de la autoridad, precisamente estas empresas puedan firmar pactos para evitar de esa manera o para poder contribuir que de esa manera puedan solventar de mejor manera los efectos económicos de la crisis. Eso por una parte. Una corrección que quisiera hacer también y la que me hago cargo tiene que ver con que yo señalé que cuando se acaba el sexto mes de pago del seguro de cesantía, ahí se agotaban los fondos y en realidad ya la tasa de reemplazo no seguía operando. La verdad, para ser bien preciso, la ley habla de sexto mes o superior. Por lo tanto, deja abierta la ventana para que esta situación se siga extendiendo a lo largo del tiempo. Y por último, algo que no mencioné, no alcancé a mencionar, es que los trabajadores que estén con algún tipo de subsidio eh, derivado de por ejemplo, de alguna licencia médica, alguna situación de incapacidad temporal. Estos trabajadores no pueden, en este caso de estos trabajadores, acogerse a la ley. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el subsidio sigue operando y es a través de este subsidio que se financian las remuneraciones. Por último, y lo vemos también en el caso del título segundo, esta ley contempla tramos mínimos y tramos máximos, ¿ya? Que van cambiando, van variando mes a mes. Así, por ejemplo, cuando hablamos del 70% en el caso del primer mes, este 70% como un tope máximo alcanzan al poco más de los 650.000 pesos y el tope mínimo de este 70% es de alrededor de 225 y ahí va disminuyendo con el paso de los meses. Por lo tanto, no va a beneficiar de la misma manera a todos los trabajadores. Por supuesto que, como toda política pública, está focalizado en aquellos trabajadores que estén en una condición de riesgo o de mayor exposición o mucho más vulnerables frente a los efectos económicos de esta pandemia. Sigo insistiendo, eso sí, que esta ley debe ser complementada con otros mecanismos o medidas
Y en eso yo creo que queda bastante camino por avanzar, por recorrer. Yo creo que es súper importante integrar las distintas normas y entender que, bueno, si vamos a apoyar íntegramente a la economía, también tenemos que pensar en la economía del hogar, que es fundamental. Bueno, habiendo dicho esto, entonces pasamos al título segundo. Este título segundo que está compuesto por, que va desde el artículo séptimo hasta el artículo 13 de esta ley, bueno, aborda en términos muy sustanciales eh, la posibilidad de que trabajador y empleador puedan pactar reducciones de la jornada laboral y como consecuencia que esta reducción proporcionalmente afecte también los ingresos o las remuneraciones eh, de los trabajadores. Ahora, esto tiene un tope. Los trabajadores y los empleadores podrán firmar este tipo de pactos, pero con un tope máximo del 50% de las remuneraciones. No podrán entonces hacerlo por encima de este porcentaje. Y lo, lo curioso de este mecanismo, o más que lo curioso, la ventaja que tiene este mecanismo es que, al igual que en el caso de las suspensiones, eh, los trabajadores que se vean expuestos a este tipo de medidas o que se sometan a este tipo de pactos, de acuerdos, podrán recibir de manera complementaria un porcentaje con cargo a los fondos del seguro de cesantía. Hay que decir en primera instancia que estos pactos o estos acuerdos deben ser visados, deben ser autorizados por las organizaciones sindicales en aquellas empresas en las que exista sindicato vigente. Eh, por lo tanto, eh, también hay una especie de lógica de titularidad sindical en este proceso. Claro está, los trabajadores pueden libremente convenir pactos con su empleador sobre esta materia, pero sí tienen que ser revisados por las organizaciones sindicales en la medida de que estas organizaciones cuenten con esta representación. Los tramos de aporte complementario que se generan a través de esta ley varían y varían porcentualmente dependiendo de sobre qué porcentaje se disminuyen las remuneraciones percibidas por cada trabajador. Así, por ejemplo, en el caso de que un empleador disminuya hasta un 50, el tope máximo, el 50% de sus remuneraciones, el complemento que él podría recibir de parte del seguro de cesantía equivale a un 25%. Y estos acuerdos o estos pactos de reducción se pueden extender como máximo hasta por un periodo de 5 meses. Y, de hecho, en el evento de que un trabajador sea desvinculado de la empresa, mientras rige este pacto, el cálculo de todas las indemnizaciones asociadas a esa desvinculación, estamos hablando, por ejemplo, de un trabajador que es desvinculado por necesidades de la empresa. Evidentemente, ese trabajador hay que calcular los años de servicio, una indemnización por años de servicio, o la misma indemnización sustitutiva del aviso previo cuando yo no cumplo con la obligación de informar al trabajador la decisión de desvincularlo con al menos 30 días. Cuando esto ocurre, la indemnización se calcula sobre las remuneraciones que percibe el trabajador. Entonces, para esos efectos, las reducciones de la remuneración no van a constituir la base de cálculo de estas indemnizaciones, sino que la base de cálculo de estas indemnizaciones es aquella remuneración que el trabajador percibía con anterioridad a la entrada en vigencia de estos pactos, y es algo de toda lógica
que así ocurra, si no, básicamente estaríamos hablando de una figura casi de enriquecimiento injustificado, o de aprovechamiento, más bien de enriquecimiento, no tanto, pero sí de aprovechamiento de una situación bastante crítica, bastante compleja. Ahora, ¿todas las empresas podrán acogerse a estas reducciones de pacto? La verdad es que no. La ley establece, a ver, las partes están absolutamente, eh, siempre existe la posibilidad de que las partes puedan convenir acuerdos o condiciones que, que no estén expresamente establecidas en esta ley. ¿Ya? De hecho, es uno de los principios que establece el mismo Código del Trabajo en su artículo tercero. Eh, en el inciso quinto, si mal no recuerdo, establece que las partes podrán convenir aquellas condiciones o aquellas modificaciones que mejor que ellos consideren pertinentes en la medida que no atenten contra los principios del código y del derecho laboral. Podrían hacerlo de manera libre, pero lo que sí hay ciertos mínimos que siempre habría que respetar. Y en este caso, la ley, las personas que quieran acogerse a este tipo de pactos de reducción, eh, o solo podrían hacerlo las empresas que eh, hayan experimentado y que puedan comprobar efectivamente un nivel de eh, compromiso o un nivel de perjuicio, mm, más que perjuicio, que hayan, que se hayan visto afectadas fuertemente a raíz de los efectos que pueda tener la pandemia sobre la economía. Ahora, en la redacción de la ley, eh, la verdad es que estos efectos no solamente están vinculados, no únicamente están vinculados con la pandemia, porque la ley habla de las empresas que a partir del mes de octubre de 2019, puedan comprobar una disminución porcentual en en el porcentaje de ventas, ¿ya? Pero lo que quiero decir es que lo hace a partir de, considerando el periodo de octubre del 2019, es decir, considera también el estallido social como un elemento gatillante de esta disminución, de esta recesión, de este nivel de afectación que pueda haber sufrido una empresa. Eh, bueno, por un lado, entonces estamos hablando de este tipo de empresas que puedan comprobar que efectivamente hayan sufrido algún nivel de reducción significativa en su porcentaje de ventas a partir de octubre del 2019 en una cierta cantidad de periodos de meses. También está el caso de empresas que ya estén sometidas a procedimientos concursales o procedimientos de reorganización económica, o que ya estén derechamente intervenidas. Estas empresas, claro, podrán pactar este tipo de acuerdos para permitir que puedan salir de esta situación y sobrellevar de una mejor manera los efectos de la pandemia sobre su propia economía. También está el caso de los trabajadores del conjunto de empresas que en primera instancia, como ya revisamos, en primera instancia quedarían exentos de la obligación de cumplir las cuarentenas. Empresas de utilidad pública y empresas que prestan servicios esenciales, ¿ya? Pero bueno, también dijimos en la ventana anterior, en el módulo anterior, que a partir de la ley corta, estas empresas podrán identificar aquellos trabajadores que no sean indispensables, y respecto de esos trabajadores, entonces sí se podría firmar pactos de suspensión. Y de la misma manera, aquellas empresas que sí o sí deban seguir operando pueden firmar
de igual forma pactos de reducción de la jornada. En términos prácticos, a diferencia de las suspensiones de contrato, yo les expliqué que en la suspensión del contrato el empleador, acogiéndose a cualquiera de los dos supuestos, es decir, por acto de la autoridad o porque haya firmado con los trabajadores algún tipo de pacto de suspensión, tenían que ingresar sus datos a el portal de la aseguradora de fondos de cesantía, la AFC, y llenar una declaración jurada, ¿verdad? Subir la nómina, etcétera, etcétera, y esperar la aprobación. Eso es crucial también. Son aproximadamente 4 días desde que uno envía la información para verificar y certificar que efectivamente esté todo en orden y que los trabajadores en consecuencia van a recibir sus ingresos. Pero en este caso, los pactos, se va a privilegiar que los pactos consten por escrito y toda la información relacionada con o que acredite la firma de estos pactos debe ser remitida a la dirección del trabajo. Acá, la verdad, no interviene directamente en este proceso de acogerse a este pacto, a este título segundo, no interviene la AFC. Sí lo hace al momento de pagar el complemento, pero no lo hace cuando las empresas realizan todo el proceso de declaración. Todo ese proceso de declaración la empresa lo realiza en el portal de la Dirección del Trabajo. Es ahí donde entonces dejan constancia del hecho de haberse acogido a esta reducción de jornada. Y a su vez la ley proporciona facultades a la Dirección del Trabajo para que pueda solicitar, por ejemplo, al Servicio de Impuestos Internos información relacionada con el estado financiero de estas empresas para verificar en definitiva lo que ellas están exponiendo, lo que ellas están señalando. Para acceder también a esta reducción, como esta reducción se financia con cargo en primera instancia a las cuentas individuales, en segunda instancia cuando se acaben los fondos a la cuenta solidaria o al fondo común, el fondo solidario del seguro de cesantía, también se exige que los trabajadores cuenten con determinados periodos de cotizaciones bajo esta modalidad. Probablemente hay algunos aspectos que sencillamente no he alcanzado a desarrollar. Creo, eso sí, que está bastante... he tratado de explicar bastantes detalles de la ley y en realidad todos los aspectos, los generales y también los particulares de esta nueva norma. Espero haber sido cercano, haber cumplido el objetivo de transmitir, de explicar en realidad el alcance de esta norma, transmitirles un poquito también mi preocupación respecto de la historia y cuáles son los cuestionamientos que pueden surgir a partir de la manera en la que se fue gestando, en la que se fue desarrollando, y haber cumplido también el propósito de transmitirlo a través de un lenguaje cercano, amigable, y bueno, si no fue lo suficientemente cercano y amigable, también aprovecho de pedirles las disculpas. Por supuesto que esta instancia no quiero que sea la primera, pero no la última, por lo tanto, esta también es una instancia de aprendizaje para mí. Quiero seguir elaborando este tipo de material para ustedes, para aportar, tal como lo dije desde un comienzo, aportar así sea un pequeño granito de arena que permita alivianar la incertidumbre y aclarar las dudas que ustedes puedan tener en materia laboral, puesto que creo que es esencial la educación en derecho laboral para evitar los abusos, para permitir que uno de los principios en los que yo realmente creo y confío, que es el principio de trabajo colaborativo, realmente pueda desarrollarse en nuestra comunidad. Y quedan absolutamente invitados para revisar los contenidos que yo vaya publicando de aquí en más.
todas las consultas que ustedes puedan tener o que puedan surgir. Yo les pido que me las hagan llegar a través a través de este mismo canal, o también me la pueden remitir al Instagram, a la cuenta de Instagram, que también aparece señalada en en la descripción de este mismo video. Con eso entonces pongo término a esta primera clase. Les pido que por favor apoyen mi canal, es la única manera de seguir difundiendo este material. Por favor, suscríbanse si les ha gustado, si han considerado que ha sido relevante el contenido, suscríbanse. Voy a seguir publicando material de este tipo. Pónganle un me gusta, ¿ya? Sé que parece un cliché, pero es tremendamente relevante según me han dicho algunos colegas, youtubers. Y, y hagan clic en la campanita de manera que no se pierdan ninguno de mis videos, ¿ya? Insisto, sé que es un momento súper complejo para todos, de verdad. Espero que dentro de todo podamos salir pronto de esta crisis, lo antes posible de esta crisis, y desde ya les envío toda mi fuerza, todo mi cariño, bendiciones para ustedes y para sus familias. Que estén muy bien.